hay un acercamiento con los colegios de ingenieros y arquitectos. Hay un historiador que se llama Pepe Vergara. ¿Qué caracteriza un monumento histórico? ¿Es a nosotros? 400 a 500 por año. Hola. Efectivamente. ¿No? Sí. Entonces, pero regreso. Ahí estabas, entonces ya me nos dijiste la parte legal, bueno, hasta el cédula profesional, etcétera, y la parte técnica. Son esas dos cosas las que hay que cumplir. Sí, para que le sirva muy bien a la gente y sepa, por lo menos cuando se acerque aquí, o ya pueda bajar el formato, lo vamos a incluir en la presentación, para que sepa esto y efectivamente esta información les sirva directamente a ellos, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, como bien comento, como son luego municipios muy alejados, se les complica un poco. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, para hacer su trámite? Pues luego lo hacen, digamos, con esta vía. Entonces, meten todos los requisitos y aquí llega ventanilla única. Ya cuando dice cumplió con todos los requisitos, se le dice, ¿sabe qué? Lo pasamos. Perdón, ¿allá hay un correo donde mandan la información o cómo? No, en la misma plataforma. Ahí lo puedes poner. Ajá, está el formato y ya se le dice, para mediarlo en la dirección, y de clip y manda toda la información. Y llega a ventanilla única, que es una plataforma que ya a nivel, digamos, nacional ya está comunicada y en particular, pues ya llega aquí Hidalgo y lo transmiten a nosotros, nos pasan todos esos requisitos en forma digital. Pues nosotros lo checamos, más sin embargo, aún se le menciona que si no hay ningún problema y sale autorizado, o sea, positivo, entonces la persona tiene que venir personalmente a dejar todo lo que hizo en digital, dejándolos ya en documento, para que también pueda recoger en documento su permiso, su autorización. Entonces, ese documento físico, lo que nosotros hacemos, avalamos lo que mandó en digital y verificamos si fue correcto, y si hicimos que sí, pasa a nuestras arcas. ¿Cuáles son nuestras arcas? Son todos nuestros expedientes. Todas las solicitudes que se ha hecho desde los años 90 hasta actualmente. Hay un archivo Hay un archivo y lo mencionamos histórico, porque son todos los levantamientos de todas las propiedades particulares de 3 gobiernos y clero, donde ya viene lo que solicitaron en su momento, qué se les pidió y qué los requisitos. Entonces esa es la transformación que se va viviendo poco a poco. Entonces cuando viene, y eso venimos un poquito a la pregunta anterior, donde como el 21 de marzo de ahí de Tulancingo, donde dice, esta es mi autorización y esto es lo que me dio el distrito. Cuando observamos, híjole, esta no es la autorización que te dimos. Entonces, se va, digamos, se encapsula y se manda, digamos, a jurídico para que haga lo procedente. ¿Ustedes pueden clausurar una obra? Se puede, sí. Sí. De hecho, es uno de la ley, dice que se hace suspensión, clausura de todo ese tipo cuando no vaya de acuerdo, digamos, a las autorizaciones correspondientes que otorga el instituto. Pues si yo los engaño, me pueden clausurar una obra. ¿Y qué va? Que a esos expedientes se hace un procedimiento administrativo y se manda a la fiscalía. Digo, son tantos los inmuebles que ya tenemos aquí, digamos, que va llegando en turnos. Cuando ya le llegue, por ejemplo, el de 21 de marzo, va a decir, caray, pero pues ya pasó años, sí, pero es la autorización. Entonces, ¿sabes qué? Después de años pueden intervenir. Sí, se puede, porque esos son los expedientes que tenemos. De que dijimos, ¿qué crees? Nuestro expediente dice que este fue el permiso y no lo llevas a cabo. O ¿saben qué? Un predio o una construcción, como también se comentó, ¿qué tal si por omisión dejo caer el inmueble? Y nos ha pasado en Tulancingo. De hecho, en Tulancingo hubo ahí anécdota donde decía que a medianoche llegaban las camiones de agua y les rociaban a los inmuebles para que al otro día se venciera. Pues, ¿qué creen? Sí. Las pipas. Efectivamente, las pipas. Entonces, ¿qué creen? No hace mucho dijimos, se hizo ese levante hasta fotográfico en qué condiciones estaba. Pues fue por omisión, quieramos o no. A ver, aquí hay algo que quiero ligar con otras dos cosas. Hace poco entrevistamos a una empresa, el equipo de una empresa que se llama Sixa, está en Tulancingo. Es una empresa de fotogrametría aérea y terrestre. Entonces, parte de sus productos que entregan, pues puedes ver casi los modelos en 3D de las ciudades, pero es fotografía. Y no sé desde hace cuántos años tendrán información. No recuerdas cuántos años nos dijo, pero deben tener, en Tulancingo tienen como 25 años, ¿no? Y es una empresa líder en Latinoamérica. Entonces,
¿Ustedes se apoyan en servicios de este tipo también? Sí. Ahora sí que, por ejemplo, en la fototeca. No, en la fototeca, pues estamos ahí, pues dando lata constantemente. Y digo, y como eso, también tenemos historiadores. Hay un historiador que se llama Pepe Vergara. José Vergara. Ajá. José Vergara. Exactamente. Ajá. No, bien conocido aquí. Él se sabe de todo, porque es un estudioso de toda la historia, sobre todo de Hidalgo. Entonces, cuando decimos, antes de ir a fototeca o buscar, vamos a preguntarle, sí, encuentren aquí la biblioteca, vayan aquí, chequen aquí, o déjame ver mis registros. ¿Así? Y él, así como estamos platicando ahorita, él se pone a platicar. Ese inmueble yo lo vi de tal año, cuando estuve aquí en función y era así, 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 o cuando estuve, por ejemplo, también haciendo las funciones del Estado, fue así, así, así. O sea, nos apoyamos mucho porque es un investigador de prestigio aquí en ese centro. ¿Es parte del instituto? Sí, de hecho todavía está, digo, ahorita desafortunadamente está un poquito enfermito, pero es investigador todavía en funciones del instituto y con él nos apoyamos en todo. Lo conocí en la SEP. Ahí. Sí, y de él nos apoyamos muchísimo y nos guía, porque para poder hacer un estudio, digamos, de determinar qué es un monumento histórico, estamos a la mano con los historiadores. Entonces ellos nos apoyan bastante en todo este cronograma de la historia y nos dicen, ¿por qué es un monumento histórico que a lo mejor lo demolieron y no sabemos? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, mira, están estas imágenes, está este relato, o está este dictamen periodístico. ¿Qué es lo que caracteriza un monumento histórico? Primero, digamos, es sus características arquitectónicas. Sus características arquitectónicas, pues son sus espacios, su masividad, correspondencia, que a lo mejor sí, efectivamente, pues son del siglo XVI, siglo XIX. Otros, digamos, las manufacturas, el tipo de material a base de piedras de mampostería, lo que es adobe, lo que es laca, lo que es la carpintería, que es madera, viguería, lo que son todo lo que son las cubiertas, todo ese tipo de características. Y luego viene la temporalidad, que nos apoyamos históricamente por imágenes, por todo lo que sea necesario, precisamente para determinar lo que sí es un elemento, es un monumento histórico. No podemos decir, miren, por ejemplo, es un inmueble masivo, es del siglo XVI, XIX. Caímos en el error, porque hay una cierta copia de manufactura que, por ejemplo, siempre hablamos del siglo XIX y primer tercio del XX, porque en el primer tercio del XX, cuando fue la época de Porfirio Díaz, hubo una cierta relación de copia del material que estaba todavía en uso, es decir, la piedra, pero hay cierta diferencia, el tabique, el ladrillo. Una transición. Una transición. Entonces, en esa, mira, época siglo XIX y porfiriana, porque muchas veces los inmuebles dicen, se construyó en 1901, o más bien, se inauguró en 1901, 1905, sí, pero no mágicamente tuve el recurso y lo construí luego a la noche a la mañana, no, hubo una trascendencia. Esa trascendencia, primero, el espacio donde se construyó, otra de buscar los materiales y otra que, por ejemplo, por la cantidad o la masividad del inmueble, pues no se construyó en 1 año, 2 años, sino duró a lo mejor 5 periodos, 6, 7, 8, 9, 10 años, y que a lo mejor ese periodo de inauguración se transforma como que se fue hecho, no. Por eso es que manejamos siempre el primer tercio del 20, no como laguna, sino como dicho de que es como que se traslapa, como traslapa del siglo XIX, o sea, en esa época como de afrancesamiento que trajo Porfirio Díaz, ¿no? Efectivamente. Entonces, en ese sentido es cuando nosotros correspondemos, determinamos si es monumento o es colindante o simplemente es un inmueble de final del siglo XX, pero con estas características que también se tienen que conservar, independientemente de artístico, porque, por ejemplo, Bellas Artes pues tiene su catálogo, sus inmuebles, sus características, como por ejemplo el reloj de aquí de Pachuca. Pero, sin embargo, esa laguna tiene que considerarse como un sistema de protección y conservación, porque si vemos hoy en día, en muchos de los servicios, independientemente de los centros históricos de Tulancingo y de aquí de Pachuca, esas fracciones de los inmuebles, que era una característica horizontal, digamos, de los inmuebles de doble altura, pero era horizontal. Y de todas las ciudades. Exactamente, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque dice, pues no era monumento histórico, pues era del siglo XX. Aquí mis escrituras dicen 1960. Acuérdense que, por ejemplo, antes no había escrituras, como era un cierto papeleo o de palabra. Toda la documentación y escrituras empezaron a aparecer desde los años 50 para acá. Entonces, ¿qué sucede con esos inmuebles? Eran legados de sus abuelos, tatarabuelos, y que hoy en día cuando se empiezan a solicitar ya las escrituraciones, pues se empiezan a decir, bueno, pues a tal fecha se escrituró. Nunca dice que se realizó el inmueble, se escrituró.
Entonces, esa laguna anterior es cuando nosotros entramos y decimos, sí, efectivamente es monumento histórico. ¿Saben qué? No es monumento. Y no le hacemos tanto casos a la escritura, aunque aquí se solicitan las copias de las escrituras como un requisito, digo, para saber quién es el propietario y no caer, digamos, en falsedad de que quién creen, le dieron permiso y no era el propietario. Más bien es en el aspecto de verificar, como bien comento, que es el dueño, pero realmente los monumentos los tenemos que observar físicamente y verificar y llegar a un pequeño estudio histórico. Por eso es que en la ley como tal nos dice, o más que ley, el sistema de transparencia nos dice, tienen 10 días hábiles para poder dar resolución a una solicitud. ¿Y se puede en 10 días? No, es complicado porque... Bueno, eso lo escribe alguien que está en un escritorio y no sabe cuánto trabajo lleva hacer algunas cosas. Efectivamente, ¿no? Pero sin embargo tenemos que dar contestación. La contestación dice, ¿saben qué? De acuerdo, digamos, a la magnitud, por la complejidad, todo esto, solicitamos un permiso todavía de 5 o 10 días necesario para poder transmitir, digamos, que sea una autorización fidedigna y no que haya un error de que, pues ponle que es monumento y resulta que no era. O sabes que dile que no y resulta que sí es monumento. ¿Yo me puedo conformar con alguna resolución del INAH? Hay gente que no se inconforma. Entonces, ahí donde ya viene ahora otro dictamen, donde a lo mejor ya no lo hace el compañero, lo hace otro compañero, a ver, virtualmente. Aunque, por ejemplo, estas juntas de monumentos que hablamos hace rato, es compaginar todo ese sistema. No tenés a Laguna un solo compañero y decir, pues vamos a dejarle el problema a él, a ver cómo lo resuelve. No, es un problema colegiado. Y comento esto porque, por ejemplo, no tiene más de 2 años que una compañía se acaba de ingresar con nosotros. Entonces tenemos que cobijarla, no dejarles desamparada. Que toda esa autorización sea correspondiente a que a lo que diga ella vaya en conjunto. Porque si no, no hablamos de la persona, hablamos del instituto como tal, como imagen. Claro, entonces, para evitar esa imagen... Ahorita, por ejemplo, pues yo dirigí la invitación al director, pero en mi opinión tuvo a bien asignarte este papel y tú llevas la voz en este momento, para esta entrevista, la imagen del instituto, ¿no? Así es. Entonces es una gran responsabilidad este tipo de situaciones, ¿no? Y como dice, a la compañera pues no la van a dejar sola porque, pues además de que le va a ir como en feria, pues perjudica la imagen del instituto, ¿no? Tiene que ser decisiones muy bien sustentadas, ¿no? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, hablábamos alguien de Huejutla, vamos a pensar de ahí, digamos, la Catedral de Huejutla. Quieren hacer algo. O en una capilla, ¿no? La catedral, una capilla. Mandan toda la información por internet, pero hay correcciones. Ustedes tienen la posibilidad de hacer una videoconferencia y decir, ¿sabes qué? A ver, pues vamos a agilizar esto y el día que vamos a tener una videoconferencia y te voy a explicar, tener a la mano tu proyecto y te voy a decir, digamos, en qué tienes que modificar, qué tienes que corregir o complementar, lo que sea necesario. ¿Hay esa posibilidad o no existe? Sí, de hecho existe esa posibilidad, pero digamos es una posibilidad interna. ¿A qué vamos? ¿No con el particular ni con el arquitecto? No, sí, con ello. ¿A qué me refiero interna? Porque, por ejemplo, como le comentaba, de acuerdo, digamos, la transparencia, tenemos que dar una respuesta inmediata en ese sentido. Y hay un momento que tenemos que contestar lo más rápido posible. Pero, por ejemplo, por la cantidad de tiempo que hemos tenido, la experiencia que hemos tenido, a veces es más fácil por decirlo, ¿sabes qué? Te faltó esto, necesito esto, y o vienen para acá, o vamos nosotros para allá, o hacemos una virtual. ¿Para qué? Para evitar tanto para ellos como para nosotros que este núcleo de trabajo, que a lo mejor era una pequeña solicitud, se convierte en 2, 3, 5, 6 solicitudes de mucho tiempo y se desgastan ellos, nos desgastamos. 2, 3, 4, 5, 6 revisiones. Efectivamente, entonces, a lo que voy con esto es de darle lo más necesario, lo más preciso, así por eso es que a veces nos tardamos un poquito, porque ya le pedimos al arquitecto o al padre, ¿saben qué? Necesitamos que me traigan esto y esto y esto y esto, para que se cumpla el requisito. ¿Con quiénes se comunican ustedes más fácil? ¿Con el padre, con el ingeniero, con el arquitecto, con quiénes? Pues con el padre y con los arquitectos. Sí, ¿verdad? Porque, digamos, esa comunicación como tal es como un cierto lenguaje. Tiene que haber un lenguaje común. Y hablo de los padres porque, quieramos o no, tanto tiempo en las iglesias, en ese lugar, y ya conocen al instituto y dicen, no, mejor hago las cosas de porque vienen y aquí... ¿Hay conflicto con la iglesia? A veces suele suceder que sí, porque depende de, digamos, quién está en cargo, porque hay padres que los conocemos de muchos años y saben cuál es la ruta.
en específico, que saben que deben conservarlos. Pero ahí llegan, por ejemplo, padres de otros lugares o nuevos que desconocen en cierto sistema y a veces con el comité que hacen, por ejemplo, de restauración o de fiestas, suele ser que, pues tenemos recursos, ¿qué hacemos? Pues vamos a construir aquí. Vamos a planear la fachada de la iglesia. No, pues ya hemos encontrado así, digo, ahí tenemos a Clalchinol, que desafortunadamente, todos sus planos son de cemento, todas de cemento. Existió la voluntad de querer conservar, digo, no fue la digna, pero sin embargo... ¿Y está obligado el párroco a regresar al estado anterior? Sí. Sí. Y ahí también la fiscalía puede ir contra ese párroco. Sí puede ser. Digo, la ventaja de los padres que a veces suele ser buena comunicación, y la comunicación a veces ellos se los transmiten a sus comités, porque suele suceder otra cosa, que a veces los comités se quieren brincar al padre, porque como tienen el recurso, pues dicen, pues nosotros lo tenemos y como que pues será el instituto una instancia federal, pero pues nosotros aquí mandamos, porque somos el pueblo. Es mi parroquia, que no sé qué. Entonces, esa mala comunicación con el instituto lo que viene a provocar es precisamente eso, que nos hagan las adecuaciones necesarias que sean en beneficio del inmueble. Entonces, en vez de que ese recurso lo lleven y lo transmiten en un costo benéfico, al rato se contraproduce. Y fue dinero tirado a la basura. Así es. Porque no sirvió adecuadamente para lo que se necesita. ¿Cómo cuántos casos tienen actualmente en la sección de monumentos? En realidad, cada año se van sumando, más o menos tenemos un promedio como de 400, 500 casos. ¿Por año? Por año. Y va subiendo cada vez más. Por ejemplo, hoy en día ha habido más denuncias. Antes, por ejemplo, digo, estamos hablando como... ¿Son anónimas? Sí, todas las denuncias, es más, aunque diga alguien, yo quiero dar mi nombre porque pues no me interesa, porque estoy tratando de conservar el inmueble y sé que lo están haciendo mal, nosotros lo manejamos anónimas, represalia, lo que sea, siempre son anónimas las denuncias. ¿A qué teléfono es? De hecho, por ejemplo... ¿Es en la plataforma o cómo se hace? Puede ser por 2 días, igual por este sistema de la plataforma, o en su caso, por ejemplo, hablar directamente a los teléfonos de aquí del instituto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos uno que es el 771-714-3520, con la extensión 2280-14, que es la sección de monumento. Aquí se levanta la denuncia, se pasa al área de dirección, ellos ya saben la documentación necesaria y nos la vuelven a transmitir para que sea oficial, para que ya con un oficio hagamos la diligencia y realicemos los labores. ¿Y hay quien lo hace a través de la página, de la plataforma? Sí, pueden ser, digo, o sea, aquí lo que nos interesa a nosotros... 400 a 500 por año. Sí, y aún así, por ejemplo... Más de una diaria. Ajá. 1.5 diaria. Entonces, no nos damos abasto, y digo, somos... son 4 compañeros. Entonces, le toca de 125 casos por año, más o menos. Y aún así, independiente de estos casos, tenemos que sumar las supervisiones constantes, porque ya te di la autorización, pero tenemos que ir checando poco a poco. Entonces, las visitas a los sitios. A los sitios. Entonces, verificar. Entonces, llega el momento que a veces se nos olvida alguna que otra, por lo complicado de que entran. Entonces, damos autorización y dijimos, ahora déjame ver cuál es la más importante. Entonces, o llega el momento que hacemos recorridos. Ya ha llegado el momento que de los 84 municipios hemos hecho rutas. Una ruta por Huasteca, por esta parte de la Huejucla, otra parte por acá por Pisaflores, por acá luego vamos por Huichapan, Tecozalco, Fajayuca, otra en el mero centro y luego esta parte, para que cuando hagamos una inspección, pues tratemos de hacer una ruta y verificar los que ya autorizamos, porque si lo hacemos día por día, no podemos. Oye, y hay una cosa, sigo viendo muchas cosas que, como dicen ahora, ¿no? Áreas de oportunidad en la comunicación, ¿no? Las autoridades municipales que autorizan algo de manera inadecuada, ¿incurren en responsabilidades ante el instituto? Sí. ¿Eso está en la ley de monumentos y sitios históricos? Es que, ¿O hay un reglamento? No, de hecho, la ley dice que todos, sea federal, municipal, estatal, público, o sea, en general. A las autoridades. A todos, o sea, por ejemplo, igual el mismo gobierno del estado, si llega a incurrir algo que pues, no sea benéfico para la conservación del monumento, pues tenemos que clausurar, suspender
y que se haga de acuerdo a pero ¿en qué tipo de responsabilidades incurre, digamos, la autoridad de contacto en todo el estado es la municipal, Sí. de primer contacto? Sí, el primer contacto. Y a veces se autorizan muchas cosas ahí que uno dice, ching, ¿cómo autorizaron demoler esto, no? Y pues el particular dice, a mí me autorizó la presidencia. Ah, bueno, sí. De hecho, por ejemplo, le hemos comentado a la población, digo, a veces no lo queremos hacer en general porque se hace como una pequeña revolución, pero es necesario a veces porque, como bien comento, ellos son coadyuvantes de nosotros y así dice la ley, tanto federal como sus leyes de ellos. Entonces, ¿qué pasa con ese sentido? Si hacen esa omisión y nosotros vamos y suspendemos a la población, él va a decir primero, pues es que el ayuntamiento me dio permiso. Ustedes tienen la responsabilidad de demandar al ayuntamiento para los gastos que se hicieron, se los vuelva a reponer. Pero ustedes no demandan al ayuntamiento. No, tendría que ser el propietario, porque realmente el daño como tal, vamos como en el propietario porque es particular. Entonces, ¿cuál sucede esto? Que a lo mejor, entre comillas, vamos a decirlo así, engañado o por falta de omisión le dijeron que se tendría que dirigir al instituto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, suspender al propietario, no al ayuntamiento, porque sabemos que el ayuntamiento, para empezar, en su momento no sabemos si le dio autorización o no. Ya cuando lo dice el propietario. ¿Tiene el documento oficial? Ajá, ya cuando lo dice el propietario, es que tengo el permiso del ayuntamiento. Ah, vamos a suspender y vamos a hacer todo eso y hacemos que usted venga acá, cuando son con el jurídico, usted declarar qué sucedió, qué ocurrió. Entonces, usted puede emitir, digamos, en esa situación que te contaba con el permiso del ayuntamiento, pero desconocía del instituto. Entonces, ahí donde se le dice, usted tiene la oportunidad de decirle al ayuntamiento o demandar al ayuntamiento para que los gastos que se van a efectuar para la restauración se los destine, digamos, el ayuntamiento. O sea, lo tiene que hacer. Pero directamente las personas que autorizan algo y que son parte de una administración municipal, ¿no incurren en responsabilidades ante ustedes? Sí, por eso es de que independiente de eso, de cuando el jurídico tiene que anunciar un documento, decirle al ayuntamiento qué sucedió aquí, qué ocurrió, por qué faltó, digamos, la respuesta sustantiva de nosotros. ¿Por qué no me informaste? Efectivamente, entonces, nosotros a veces le llamamos como jalón de orejas. Pero si eso trasciende, como bien le comento, el propietario puede demandar al ayuntamiento para que le resarza los daños que en su momento, por omisión, lo que sea, no pasó con nosotros. Y el ayuntamiento, pues, tiene la obligación de hacerlo, o sea, en ese aspecto. Entonces, ese tipo de documento que se manda del jurídico, por eso le da este tipo de contexto jurídico y con la firma del director, para que vaya con ese sustento, que es una dirección federal, para decirle, ¿sabes qué? Ya no lo vuelvas a hacer, o sabes que si lo estás haciendo, pues a ver cómo lo atiendes, ¿no? Ahora, también en esta parte de comunicación, hay un acercamiento con los colegios de ingenieros y arquitectos, incluye mucho a los ingenieros, porque finalmente si hay que hacer algo que requiera una solución estructural, pues tienen que participar, ¿no? Sí. En el momento que tocamos la estructura, debe participar un ingeniero civil. No hay un acercamiento con los colegios que digan, a ver, el centro INA invita a este ejemplo, ¿no? Este curso de criterios básicos para la intervención en inmuebles históricos, o que les mande una circular y diga, consulten tal video o tal curso, etcétera, antes de que, porque quizá nosotros cometemos muchos errores también, y pues digamos que es porque no sabemos de esto, realmente, ¿no? Y entonces podemos llegar a una revisión, 2 revisiones o más número de revisiones que encarecen el trabajo y quizá complican para ustedes, para nosotros y para el propietario, ¿no? Ahí hay algo que tenga el instituto, no sé si a nivel local o nacional, que diga, antes de que intervengas un inmueble, ¿te conviene conocer esto? No lo hay. De hecho, sí existe a nivel nacional, de hecho han salido convocatorias donde se dan ponencias. Pero aquí. De hecho sí, pero digamos es muy esporádico, porque por ejemplo, digo, como antecedente, igual ha cambiado muchos directores, digo, desde que yo entré, sí, que fue en el año 2006, digo, ya tenía una trascendencia de 3, 4 directoras, entonces de aquí para acá ya llevamos 6, entonces, varios directores hacia atrás sí han tenido el compromiso y esa determinación de hablar precisamente tanto con las universidades, con las escuelas de arquitecturas, con las de ingeniería, para que el compromiso fuera, digamos,
todo, o sea, todos, porque todos. La verdad, el instituto como tal, y como bien comento, digo, no es excusa, pero a veces el personal es tan escaso que no se puede comer el pastel por completo. Tienen que invitar, digamos, en ese sentido, a todos los colegiados, a todos para que tengan ese entendimiento de que la conservación es para todos. Y más sobre todo, por ejemplo, aquellos que ya tienen un sistema de preparación profesional, ingeniería, arquitectura, pues ahora vincularlos, digamos, al área de restauración. Porque desafortunadamente las universidades, creo que en el octavo, noveno, creo trimestre, algo así, tenían algo relacionado a la restauración, pero se perdió. Entonces, cambian mucho los planes de estudio y de repente hay muchas materias que probablemente algunos consideraríamos como muy importantes, desaparecen completamente. Pero nosotros felices de la vida, o sea, nosotros hemos tratado de dar ciertas conferencias, digo, no al 100%, porque digo, es un mundo de trabajo lo que, como bien no, se ve que casi no tiene nada que hacer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí sería bueno porque tanto las universidades como los colegios sabrían realmente nuestras actividades. Es más, hasta nosotros con gusto hasta dar clases si es necesario, para que este tema no sea necesario a arquitectura civil, sino sea compaginado a arquitectura de conservación. Hace poco, por ejemplo, digo, ha habido chicos de servicio social, de prácticas profesionales que han venido con nosotros, nos han acercado. Pues son los que nos están echando ahorita últimamente las manos de llevar la restauración y conservación. Y le hemos dicho, aparte de esto, checa las demás inmuebles, o sea, dándole tarea también de trabajo, porque digamos, quieramos o no, las restauraciones, ha habido mucho trabajo que nadie puede cómo desarrollarlo. Es decir, a veces nos dice, hasta los mismos padres nos dicen, ustedes nos hacen el trabajo porque ya hemos buscado y nadie nos los puede hacer. O hay empresas no específicas. ¿A qué me refiero no específicas? Que dicen que son de restauración y resulta que no son de restauración. Sí, eso sí. Entonces, lo que nosotros queremos, ahorita con los chicos de servicio y todos ellos, meterlos de lleno, porque es su futuro también de ellos, no nomás lo civil, dedícate ya a la restauración porque lo están pidiendo a gritos, porque nosotros, aunque lo quisiéramos llevar, no podemos ser juez y parte del Estado. A lo mejor puedo pedir permiso y hacer una obra de restauración en otro estado, porque quien me va a calificar son mis compañeros de otro estado. Pero aquí, digamos, internamente no. De hecho, por ejemplo, he tenido oportunidad, así con mis compañeros, de hacer restauración en otros estados. Y es válido, o sea, pero porque lo están pidiendo a gritos. Entonces, pero, por ejemplo, en este caso, trata de estar con la comunidad educativa para meternos de lleno y decirles, ¿saben qué? ¿Por qué no van también en esta vía de restauración? ¿Cuántas escuelas de restauración hay? Prácticamente está la del INCRIN, que es precisamente del instituto, que está en la Ciudad de México. ¿Es la que está por Churubusco? Efectivamente, Churubusco. Está la del norte, que está en Sonora. ¿Puebla? No. Está la del sur. Ay, fue su nombre. ¿Campeche? Campeche. Y está la de la UNAM, y está la del Politécnico, y está el de la UAM. Ellos también